quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección y tener parte en sus sufrimientos y siendo semejante a él en su muerte. Alcanzaré, Dios lo quiera, la resurrección de los muertos. Palabra de Dios. Pues pienso que la regla número 1 para tener un buen discernimiento de espíritus es aprender a conocer el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la luz, el Espíritu de la verdad. Y si tenemos ese Espíritu localizado, definido, identificado, localizado en nuestra vida, tenemos el perfecto discernimiento de espíritus, porque todo lo que no se parezca a Él, sabemos que no es de Él, que es de la oscuridad. Es de la única forma que lo logramos. Entonces, el discernimiento de espíritus se da por el conocimiento del único Espíritu de la luz y la verdad, que es Jesucristo, en su Espíritu Santo. Cuando Jesús se retira, después de ascender al cielo, y Él ha prometido el Paráclito, el Espíritu Santo, les da a entender que Él realmente no se está retirando, pero que Él necesita enviar el Espíritu, que es Él mismo, en la tercera persona. Pero ustedes saben lo difícil que es para los apóstoles entender que Él mismo era 3 personas. O sea, eso no lo podían entender porque ellos aún no tenían el Espíritu Santo. Para entender las 3 personas necesitaban la tercera en el corazón, que es el Espíritu. Y precisamente el discernimiento de espíritus comienza cuando el Espíritu está en uno y uno puede entender qué es un espíritu opuesto a la verdad, porque teniendo la verdad en el corazón, entonces claramente se descubre el enemigo. Y por esto San Juan Evangelista dice: asegúrate que sabes qué espíritu habla a través de esa persona. Es muy importante tener coherencia en nuestra visión de la vida. Muchas veces nos dejamos engañar humanamente por personas que no son buenas, que no aman a Dios, que no obedecen a Dios y que viven para sí mismas nada más. Sin embargo, nosotros las justificamos por razones humanas, porque los queremos, tenemos afecto humano por ellos, o por cualquier razón los aceptamos. Pero lo que uno no puede olvidar es que tiene que saber quién es quién y qué espíritu habla o actúa o vive en las otras personas. Hay personas que cuando viven para sí mismos no viven en el Espíritu de Dios y por lo tanto no tienen la verdad. Tienen tan solo su amor propio que habla de acuerdo a la conveniencia. Por lo tanto, no se puede confiar en una persona así, porque esa persona es como un cambio permanente de actitud, de ideas, de intereses, dependiendo de qué es lo que le conviene. Por eso, el discernimiento de espíritus relacionado con el bien y el mal tiene que ver con mi sinceridad. Yo no puedo comprometer los territorios humanos y preferirlos a ellos y comprometerlos con los territorios de Dios. O soy de Dios o soy del diablo. No hay otro territorio. Entonces, uno tiene que tener esa visión clara de la vida en la cual tiene perfectamente localizado el espíritu del mal. Pero miren, hay situaciones en las cuales uno tiene que tener la sabiduría divina para saber cómo manejarlas. Porque, por ejemplo, muchas veces tenemos familia nuestra que tiene el espíritu del mal porque no le obedece a Dios y es parte de nosotros. Entonces, ¿qué haríamos? No podemos dejar de ser familia, no podemos rechazarlos, porque precisamente San Pablo dice que nosotros nos convertimos en la salvación de aquellos que no creen, que no obedecen, que no aceptan la verdad. Entonces la esperanza de esas personas somos nosotros. Pero al mismo tiempo hay aquí
una responsabilidad inmensa con la integridad de nuestra fe. Y es que por hacer el bien no podemos comprometer la integridad de nuestra fe, de nuestro temor de Dios, de nuestra relación con Dios. Así de que la familiaridad con otro no puede disminuirme a mí como persona espiritual, porque entonces estoy perdiendo yo y me estoy entregando a las fuerzas del otro que no son de Dios. Y debe ser el contrario. Yo debo estar sembrado en Dios para sembrar a Dios en los demás. Y no porque yo crea que yo pueda hacer eso por mí mismo, porque solo Dios puede cambiar un corazón, nosotros no podemos. Pero como dice San Pablo, Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Y sabemos que esa es nuestra misión, sembrar. Y cuantas veces tengamos la oportunidad, regar, pero crecer, solo Dios lo puede hacer posible. Entonces, la misión nuestra es que a veces nos encontramos en circunstancias en las cuales estamos rodeados o entre personas que no están con Dios, pero que están en nuestro territorio, están en nuestros entornos y a veces nos pertenecen por sangre. Entonces, ¿qué hacemos? La única solución a eso es que yo no pierda mi territorio de fidelidad a Dios permanente, que yo no vaya a ceder ni un centímetro de mi integridad a Dios, nada. Si yo me mantengo ahí, entonces estoy haciendo mi trabajo, estoy haciendo lo que me corresponde, que es tener un discernimiento de espíritu real. Y darme cuenta, aquí está el espíritu del mal, pero aquí estoy yo en el espíritu del bien. Entonces, esta persona que en cierta forma está engañada por el espíritu del mal, cuando tiene el espíritu del bien en su entorno, ya sabe dónde está la luz, porque esa luz está encendida, porque es como un faro en alta mar en medio de la noche. Y los barcos están navegando y saben que allá está esa torre de luz, ese faro. Y conocen dónde está la luz y en qué lugar está localizada esa luz. Y eso debemos ser nosotros para las almas. Debemos estar localizados, debemos estar como un faro que está siempre encendido. Y ese faro encendido es lo que nos llama la iglesia a hacer a cada uno de nosotros. Un faro, porque tantas veces que, por ejemplo, los padres de familia se preocupan por sus hijos y lo que ellos hacen con relación a Dios. Pero la respuesta a esas preocupaciones siempre es: si somos faros de luz encendidos en las tinieblas de este mundo, nuestros hijos tendrán la luz que nosotros encendemos y sabrán siempre hacia dónde dirigirse si buscan la luz. Y no se van a perder porque tienen un faro prendido. Y esto es lo que debemos tener claro, que si somos esos faros de luz, somos luz y esperanza para todos los que nos rodean, que de pronto deciden caminar por la oscuridad. Eso sucede mucho en la familia, con los hijos, por ejemplo, porque este mundo es un mundo en el cual nosotros tenemos que aprender a crecer en él y a superarlo. Y no lo vamos a superar de la noche a la mañana. Hay seres privilegiados porque conocemos santos que fueron santos de niños, pero son seres escogidos por Dios extraordinariamente. Pero la mayoría de nosotros tenemos que crecer en este mundo y llenarnos del barro de este mundo para crecer hacia la santidad, para crecer hacia Dios. Y no nos escapamos del barro del mundo. Pero esta situación real de lo que es el crecimiento espiritual en medio de esta batalla del mundo material y en medio de necesitar superar el mundo material es una disciplina y también una decisión personal, que nosotros tenemos que decidir ser de Dios todo el tiempo, en todo momento. Y en ese caso, nosotros tendremos ese discernimiento de espíritus, porque cuando yo decido ser de Dios,
es porque decido siempre caminar hacia esa luz que está encendida, que es Jesucristo. Porque Jesucristo es el faro central, la cabeza de la luz, el reino de la luz, es la luz misma. Y por lo tanto, para yo tener luz, yo tengo que estar en Él. Porque entonces soy parte de esa luz y enciendo esa luz donde yo estoy, porque soy un instrumento de la luz. Pero para eso yo tengo que haber tomado una decisión de ser de Cristo, verdaderamente de Él, 100% de Él, todo el tiempo, 24 horas al día. Porque precisamente la palabra denuncia la tibieza y la mediocridad como algo que Dios detesta. Porque la palabra dice, Dios vomita de su boca al tibio. Y con eso refiere a que hay personas que pretenden vivir entre el mundo y Dios. Y hay mucho católico así, que son de Dios cuando están en iglesia, cuando están practicando la fe por los preceptos de la ley. Pero una vez que salen de la iglesia o terminan de cumplir los preceptos de la ley, pertenecen al mundo y a las cosas que hacen en el mundo y le hacen culto a las cosas del mundo. Pero cuando están en la iglesia parecen santos, son de la iglesia, pero no pertenecen a Dios porque no se puede atender a dos amos, dice el Señor. O atenderás a uno o al otro, pero a dos no pertenecerás. Y entonces la decisión es personal. Yo tengo que decidir ser de Dios y en ese momento comienza la gracia del discernimiento de espíritus, porque cuando yo le pertenezco a un solo amo y a ese solo amo le doy mi señorío y vivo solo por él, tengo claridad de quién es él. Jesús dice, mis ovejas distinguen mi voz, ellas me escuchan y saben que soy yo, y descubren la voz del que no es el pastor. Y esto da claridad sobre lo que estamos hablando. Cuando yo tengo una relación con Dios definida, también tengo un conocimiento de Dios definido. Lo descubro en todas partes, lo descubro en todas las personas, lo descubro hasta en el aire. Me doy cuenta de Dios. Está claro en mi vida. Y al mismo tiempo también descubro la oscuridad, descubro las tinieblas, el mal, el pecado, lo tengo localizado. Y eso es increíble de claro para nosotros. Entonces, obviamente que uno diría, ¿cómo hace uno para saber si el demonio está actuando en algún momento? Cuando el demonio no es obvio. Necesariamente Satanás no se manifiesta con cachos y con cola y oliendo a azufre. Eso es lo mínimo que hace. El demonio es más demonio cuando no lo podemos detectar, cuando es subliminal, cuando está metido en las cosas y no lo descubrimos. Porque algo muy importante de entender es que el demonio está en los detalles. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces no se crean inmensos problemas por una sola palabra que se dijo? Una sola palabra, por un instante. Hay matrimonios que se han dañado por una discusión sobre cebollas en la cocina, pero no eran las cebollas ni era la cocina. Era que el demonio acumuló todo a un nivel que en un momento dado se reventó con las cebollas. Pero esta es la fuerza que viene del mal, que se va acumulando y va trabajando para destruir. Entonces, la ciencia está en descubrir al demonio desde que comienza a moverse. Y uno se da cuenta para dónde va y qué es lo que está buscando, porque se infiltra en nuestras emociones, en nuestros sentidos, en los instintos, en la razón, en todo nuestro ser. Y actúa en nuestro lenguaje corporal. Dese en cuenta que a veces usted puede leer una actividad espiritual por un lenguaje corporal. Entonces, esas infiltraciones que tiene el mal nos quitan el discernimiento espiritual. Pero cuando nosotros tenemos ese discernimiento espiritual, entonces
ya podemos detectar la acción del mal. Por eso el discernimiento espiritual se consigue con la obediencia. Si somos obedientes a Dios, logramos tener discernimiento, porque el Espíritu es muy fiel. El Espíritu Santo nunca nos abandona y siempre nos mostrará la verdad, el camino, y tendremos muy clara la presencia del bien y del mal en nuestra vida. Muy fácil. Miren que los brujos, los psíquicos, los adivinadores, de repente le dicen a la gente cosas, ¿no? que ellos ven o que adivinan, y le hacen mucho daño a la gente con esas cosas, porque están hablando cosas que no necesariamente la gente tiene que saber. Pero ¿qué sucede? Hay algo muy peligroso. Nosotros vivimos expuestos al mundo espiritual que no podemos ver. ¿Y qué sucede? Que el mundo espiritual tiene un tráfico permanente. Constantemente se están moviendo los espíritus, porque vivimos en el mundo caído. Aquí viven todos los espíritus del mal, muchos, ¿no? Entonces, si yo tengo algún tipo de don y puedo ver cosas, de repente leo algo en el tráfico que está al frente mío que no necesariamente le pertenece a una persona en particular. Es un tráfico espiritual que hay. Y el discernimiento de espíritus lo que enseña es a darnos cuenta dónde está el mal y cómo se está moviendo, pero no necesariamente lo que yo quiero localizar sobre una persona o sobre mí mismo. Entonces, la verdad del discernimiento de espíritus es que yo debo detectar por mi relación con Dios el espíritu que me acompaña, porque si yo soy fiel a Dios, vivo en gracia, me confieso con frecuencia, comulgo, llevo una vida de oración, tengo un corazón noble, caritativo, un espíritu de servicio incondicional. No soy un protagonista, sino que soy aquel que ayuda, que está presente para hacer el bien. Entonces, tengo discernimiento de espíritus porque simplemente estoy con el Espíritu Santo en las acciones de mi vida. Y eso hace que yo viva con el Espíritu de Dios y no tenga ninguna inquietud, porque la señal de que el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón es la paz. Porque yo ya no soy el espíritu de división, yo no soy el espíritu de confusión, soy el espíritu de armonía, de sencillez y de humildad, porque eso es lo que trae el Espíritu Santo. La señal de que el Espíritu Santo habita en nosotros es la paz, el gozo, la esperanza. Muchos santos dicen, no podemos confiar en un cristiano que no tiene gozo ni paz. Eso no quiere decir que no vamos a tener días que son difíciles, que son tristes, en los cuales de repente nos embarga el desasosiego, porque hay situaciones muy difíciles en la vida. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón porque le somos fieles, a pesar de las tribulaciones, de las pruebas, de las dificultades de esta vida, la paz no nos la roban las pruebas. Siempre tendremos en el fondo de nuestro corazón ese gozo y esa paz de Dios. Aunque todo esté al revés en nuestra vida, aunque hayan sufrimientos enormes, pero si Dios habita en nosotros, tendremos la paz. Y esto es importante tenerlo claro, porque el discernimiento de espíritus es, si yo vivo en desasosiego, en angustia, en inseguridad, en duda, y tengo resentimientos en mi corazón todo el tiempo, eso quiere decir, pues, que no tengo al Espíritu Santo en la acción plena que debo tener por el bautismo, sino que estoy interferido. Y por eso tengo ese tipo de situaciones internas que no me dejan vivir en paz, que me roban el gozo, que me quitan la esperanza. Y ahí es cuando entra la necesidad de hacer una revisión interior de nuestra alma y buscar cómo liberarla, cómo sanarla, cómo traer la plenitud de Dios a nuestra vida, lo cual todo se logra porque Dios es misericordioso y Él quiere que tengamos esa paz. Él quiere que nosotros abramos esas puertas para que Él habite en nosotros en plenitud.
porque Él de por sí ya habita en nosotros por el bautismo, pero el pecado nos nubla, el pecado nos disminuye, el pecado apaga mucho la fuerza espiritual que se nos ha sido dada, y por eso tenemos que avivar esa llama. Miren que esta preparación de esta novena para Pentecostés es un don que la iglesia nos da, porque sin importar en qué estado se encuentre usted en este momento, si usted entra en la liturgia de este momento de la iglesia y entra en la preparación para Pentecostés, el mismo Espíritu lo va llevando y preparando para que el día de Pentecostés usted tenga un avivamiento del Espíritu y esa fuerza del Espíritu Santo se encienda en su corazón. Porque la llama del Espíritu Santo nadie la puede apagar una vez que fue encendida. Una vez que nosotros hemos sido bautizados, nadie puede apagar esa llama. Pero sí la podemos avivar, porque dependiendo de dónde está nuestra voluntad, así de grande está nuestra llama. Y por eso esa voluntad nuestra tiene que estar abandonada en la voluntad de Dios, para que el avivamiento del Espíritu Santo en nosotros nos encienda y seamos un incendio por donde nosotros vayamos. Un incendio de amor, el incendio del Espíritu Santo. Y por esto, cuando tenemos un conocimiento del mundo espiritual, entonces entendemos la necesidad tan grande que hay de buscar espíritu en nuestra realidad temporal. Dense en cuenta que en esta lectura que acabo de hacer al principio, San Pablo está insistiendo de nuevo sobre espíritu, y porque es lo más importante, entender la acción del Espíritu Santo. Discernimiento de espíritus, ¿de dónde viene? El discernimiento de espíritus es una gracia, es un don del Espíritu Santo y viene de lo que Dios hace con nosotros. Se dice, el Espíritu Santo distribuye las gracias de acuerdo a su voluntad. Él las distribuye como Él quiere. Por eso en la iglesia hay tantos carismas, hay tantos dones que el Señor distribuye a su conveniencia. Y cada uno de nosotros somos un tesoro para Dios, porque Él a través de cada uno de nosotros hace algo totalmente único. Nadie como yo, nadie como usted. Todos somos únicos en el Señor. Y esto tenemos que entenderlo, porque Jesús, al darnos la realidad del decálogo de la ley en 2 mandamientos, simplificó algo que en antaño se había dado en las tablas de la ley a Moisés. Y Jesús, que vino a completar la ley, Él nos dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y des en cuenta el valor que le da al prójimo, la importancia que le da al prójimo, lo que quiere decir, yo me purifico con el prójimo. Una de mis más grandes oportunidades para mi santidad es el prójimo. El prójimo me provee a mí todas las oportunidades para santificarme, sobre todo mis enemigos, sobre todo los que no me quieren, sobre todo los que me rechazan. Esos me construyen, me edifican. Por eso Jesús aconseja de que amemos a nuestros enemigos, porque haciendo eso, somos capaces de superar las más grandes dificultades, porque nosotros, por causa del amor propio, necesitamos que nos amen, que nos aprueben, que nos apoyen, que no nos rechacen. Nos duele mucho el rechazo. Y entonces, cuando hay amor incondicional al prójimo, ya no estamos buscando que el prójimo nos ame a nosotros. No estamos buscando que el prójimo nos apoye, que el prójimo nos crea y nos entienda, sino que estamos amando al prójimo aunque el prójimo no haga eso con nosotros. Y esa es la purificación. Eso es atreverme yo a amar sin condición. Pero esto ya es un crecimiento espiritual muy grande. Pero es la meta. Dios nos ha puesto una vara muy alta, porque Él quiere que lleguemos muy alto. Él no la va a poner
una vara mediocre para que medio alcancemos. Él nos pone lo más alto para que lleguemos a lo más alto. Dios nos da lo más importante y lo más grande, y por eso nos exige más. Desen cuenta ustedes esto. Pedro ve a Jesús caminar sobre el agua y le dice: si eres tú, Señor, que yo camine hacia ti. Y el Señor le dio la gracia y Pedro se fue caminando sobre el agua, pero no llegó, se comenzó a hundir y el Señor lo sacó. Pero ¿qué le dijo Jesús? Normalmente se esperaría que Dios lo aplaudiera y que Jesús le hubiera dicho: bravo, Pedrito, por los 80 pasos que diste. Eso es muy valiente. No, Él le dijo: hombre de poca fe. Y mire todo lo que Pedro hizo. ¿Quién se atreve a caminar sobre el agua? Es decir, es muy valiente, muy atrevido lo que hizo Pedro, pero no fue suficiente. ¿Y por qué lo corrige Jesús? Porque Jesús es el maestro perfecto y Jesús quería que Pedro le diera todo lo que Él le dio. ¿Y qué le dio Jesús a Pedro? Le dio la gracia de llegar hasta Él caminando, pero Pedro no alcanzó porque tuvo duda, le faltó fe y no alcanzó a llegar donde el Señor, y por eso le dijo: hombre de poca fe, porque no le alcanzó la fe. Pero entonces alguien diría: pero es que es como injusto. Si el Pedro se atrevió a caminar sobre el agua, que es un atrevimiento increíble. Pero no, es que Jesús quiere que le demos todo. Él no quiere que le demos un pedacito, Él quiere que le entreguemos todo. Y esto es importante de tenerlo claro, las exigencias del Divino Maestro. El Señor quiere que nosotros seamos perfectos. El Señor quiere que seamos santos. El Señor quiere que alcancemos la verdad, que nos salvemos, que entremos a la gloria. Y ese debe ser nuestro interés. Mire, si nosotros nos miramos los unos a los otros en este templo, en este momento, debemos preguntarnos una sola cosa: ¿será que a nosotros nos importa que todos nos salvemos, todos los que estamos acá? ¿Será que en nuestro corazón tenemos ese interés? ¿O será que nosotros estamos acá seleccionando personas de acuerdo a la conveniencia o de acuerdo si este me quiere, lo quiero, si este no me quiere, no lo quiero, o en qué ando yo? Porque la realidad es que en mi corazón solo debe haber un sentimiento, y el sentimiento es: yo quiero que todos nos salvemos. Ese es el amor de Dios en nosotros. Yo quiero que todos nos salvemos, sin importar en qué ando yo en mi vida. Porque no debo yo juzgarlo, porque cada uno tiene su vida, cada uno tiene su responsabilidad y todos vamos a comparecer ante Dios en algún momento. Y Él es el único juez. Por lo tanto, hoy nos encontramos aquí en este templo y el Señor nos ha reunido porque solo el Espíritu Santo hace posible que nosotros nos reunamos a hablar de Él, como estamos haciendo en este momento. Es solo gracia de Dios. Así de que pidámosle a Dios que nos bendiga y nos dé la valentía para atrevernos a amar sin condición y que no estemos dependiendo del amor humano, de las aprobaciones de los demás o de cualquier situación humana que nos afecte a nosotros. Que no dependamos de eso, que dependamos de Dios solamente. Miren que hay un pasaje de San Pablo donde él está hablando de que estaban en una situación, él y sus compañeros, tan grave que ya habían pensado que no iban a sobrevivir. Él no explica con detalles qué estaba pasando, pero dice que habían perdido la esperanza de sobrevivir, se consideraban ya muertos y el Señor los rescató en el último instante. Pero San Pablo explica que el Señor permitió que llegaran a ese nivel donde ya no tenían nada de esperanza, para que aprendieran a depender solo de Él. Es una catequesis muy buena y muy importante de darnos cuenta cómo nos enseña y nos moldea el Divino Maestro. Cuando pensamos que somos agobiados y agravados por toda clase de situaciones, es cuando el Divino Maestro más nos está enseñando. Por eso es que cuando estamos muy golpeados y estamos asediados, agobiados, siempre le debemos decir al Señor: dame luz para entender lo que quieres de mí y lo que estás haciendo conmigo en este momento. Por eso
entendemos con claridad que el sufrimiento nos purifica, porque tan solo hay dos caminos. Uno, en esta vida nos purificamos con las experiencias de esta vida o nos corrompemos. No hay sino dos caminos. Ustedes se darán cuenta que muchas veces encuentro gente adulta mayor que se corrompió con la vida y están llenos de odio, de ira, de toda clase de cosas malas porque se corrompieron. Y encontramos los adultos grandes que se han purificado y están llenos de esperanza, de gozo, de paz y en la lucha diaria de su conversión, pero no se dejaron corromper por la vida. Y esto es lo que debemos tener claro. Tenemos que aprender a purificarnos cada día, a santificarnos, para que la vida no nos corrompa. Voy a terminar con una lectura. Y les leo a ustedes de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, desde el versículo 1. Quiero que sepan cuán duro es el combate que debo soportar por ustedes, por los de la Odisea y por tantos otros que jamás me han visto. Pido que tengan ánimo, que se afiancen en el amor y que tengan plenamente desarrollados los dones de entendimiento para que puedan penetrar en el gran secreto de Dios que es Cristo. En Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con discursos bonitos. Aunque estoy corporalmente lejos, mi espíritu está con ustedes y me alegro al ver el equilibrio y la solidez de su fe en Cristo. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino. Permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Piensen que en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. En Él ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. En Cristo recibieron una circuncisión, no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo, y en Él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados, y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras faltas, anuló el comprobante de nuestra deuda, esos mandamientos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y los suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es santo y misericordioso y porque su Santo Espíritu es el que nos guía y nos da luz para que no nos dejemos engañar del maligno. Amén.